valiente que no teme a lo que siente. Perdone a Fabiola, padre. Ella es así, espontánea y muy ansiosa. ¿Sabe? Lo único que queríamos saber es si nos puede casar, si tiene una fecha para que nos case. Lo antes posible. Bueno, no tiene que ser tanto lo antes posible, o sea, pero... ¿Cómo? ¿Qué acaso no estás apurado por casarte conmigo? No, sí, pero no tan apurado, ¿no? O sea... Discúlpeme el atrevimiento, señor sacerdote, sí, pero... nosotros pasamos por una cantidad de cosas que ni siquiera usted se imagina. Hasta nos quisieron matar. Y ahora el señor no está apurado. No, sí, la verdad es que sí estoy muy apurado. Simplemente no quiero molestarlo. Quisiera saber cuándo es la fecha más próxima. No tiene que ser hoy, es lo único que quiero decir, ¿ok? ¿Por qué tanta premura? Mañana puede ser. Mañana. ¿Le parece bien? Quiero que me una a este hombre. Y más allá de la muerte. No lo lograron encontrar, pero estaba muy cerca. Tú siempre lo logras todo, ¿no? Casi siempre. Casi siempre. Venga para acá, mi conejita. Logré superar a mi padre. Bueno, que eso es mucho que decir. Logré evadir la cárcel. He logrado evadir la muerte, la Interpol, la DEA, la policía. Es más, logré ser el líder de una organización que maneja millones de dólares. Ahora, ¿por qué no voy a lograr conquistar a mi chiquita preciosa, a Fabiola? ¿Y qué tal si te pasa como a mí? ¿Qué tal si Fabiola nunca te llega a amar? Eso no va a pasar. Fabiola me va a amar. Es más, me va a amar mucho más de lo que amaba a Valdés. Me aburrió. Fernanda está protegida por el verdugo y ya sabemos del poder que tiene ese hombre. A mí me parece muy arriesgado que vayas con Marcos. No tengo alternativa. Encima no quiere que vaya con él. A mí también me gustaría ir, pero bueno. Les agradezco, pero voy a ir solo. Es una decisión tomada. Yo voy a hablar con la policía del lugar. Aunque esa gente tiene a todos comprados. Con permiso. Llegó la hora de su control. Ojalá que todo salga bien. Así volvemos a la casa, Gus. Por aquí. Es por aquí. Sí, nuestra hija nació. Yo no puedo creer lo que me cuentas. O sea, ¿cómo es posible que Lorena haya utilizado las muestras de ustedes con otra mujer? Es increíble. Sí, Nora, es increíble. Pero allá afuera en el mundo hay una niña, hija mía y de Willy, que se está criando con otra mujer y en otra casa. ¿Tú estás completamente segura de eso? Sí, Willy vio los documentos. Estamos seguros. ¿Y Thelma cómo lo sabe? De eso no tenemos idea. Pero Willy está ahorita con ella, le está sacando información. Le va a decir el nombre de la señora que tiene la bebé. Te vinieron a visitar. Ay, Dios. Pero, qué lindo. Entiéndeme, chaparrita. No quiero que nuestra boda sea precipitada, a las carreras.
quiero que sea un momento bien especial. No sé, me gustaría comprarte un vestido blanco, un ramo, todas esas cosas con las que sueñan las chicas de tu edad. Ay, Miguel, yo con lo único que sueño es con que seas mi marido. Yo lo sé, mi chaparrita salvaje. Pero igual, compremos todas esas cosas. Acuérdate que vamos a ser gente normal, ¿no? Sí, claro. Y también comprar camperas, mochilas, ¿no? Todo eso también, pero también vamos a comprar champán, comida rica, hacer, no sé, una ceremonia, no sé, rica, íntima. Obviamente no tenemos invitados. ¿Cómo que no? ¿Y cielo? Bueno, pero ella es nuestra madrina, no cuenta. Yo solo quiero ser la mujer más feliz del mundo, nada más. Yo ya soy la novia más feliz del mundo. Y eso nunca lo dudes. ¿Sabes? Ya que nos vamos a quedar a vivir en Argentina, te propongo que todas las noches nos inventemos un tango. ¿Cómo ves? Iguazú, Argentina, Ushuaia, Mendoza. ¿Se puede o estás ocupado? ¿Ocupado para qué? Ajá. Para ti nunca. Ven, ¿qué quieres? ¿Vas a irte de vacaciones? Eso es lo que más quiero, pero no puedo. Ay, esos lugares son muy lindos. Argentina, bellos, ¿no? Y si no vas, ¿por qué estás mirando? Porque hay algo que me pertenece. Y está ahí, en algunos de estos 3 lugares. ¿Y qué vas a hacer? Conseguirlo. Tú sabes que tu papá consigue siempre lo que quiere. Siempre. ¿Qué pasó? ¡No! Divino. De verdad. Bueno, bien, bien. Gracias, ¿no? Gracias, mil gracias. Un abrazo. ¿Buenas noticias? Excelentes. Ven para acá, mi princesa. Le voy a decir algo. Con la hija del verdugo, nadie, absolutamente nadie se mete. Porque la princesa de la casa Vas a matar a... No, yo no voy a matar a nadie. No te equivoques, Bernardo. Yo ya no soy ese matón de cuarta que ayudaba a tu hija y hacía el trabajo sucio. Ahora soy tu socio y tengo suficiente dinero como para que ese trabajo lo haga otra persona. ¿Y si te lo pido como un favor personal? Bernardo, estás rodeado de personas que pueden hacer ese trabajo. Yo dejé a mi familia. No veo a mi hija. Me hice pasar por muerto. No. No me voy a arriesgar por nada. Ni por nadie. Me sorprendes. Solo por saber. ¿A quién quieres matar? Si no lo vas a hacer, me voy a quedar con el nombre. Martínez. Hey. ¿No sabes dónde está Clara? No, no sé. Porque ni siquiera me preparó el desayuno. Clara no tiene por qué estar a tu disposición. Te gusta mucho, ¿verdad? Eres un idiota. Y tú serás un hombre muerto cuando mi padrino se entere. Tenía que llevarla al pediatra y pensé que sería buena idea traértela para que la veas. Gracias. Fue una excelente idea. Sobre todo hoy. ¿Por qué lo dices? Ay, Clara, por nada. No sé, ¿será que hasta ahora entiendo por qué me conmueve tanto esta bebé? Ah, lo dices por el tema de la inseminación que no fue. Sí fue. Yo también tengo una hijita como esta.
Yo me voy. Tengo muchas cosas que resolver antes del viaje. Yo te puedo cuidar a Génesis y a Juan Cruz mientras estás de viaje. Claro, si confías en mí. Sí, claro que confío. Perdonen que los interrumpa, pero es que no me reconozco siendo hipócrita. Los vi besándose. ¿Qué piensas hacer, Ángela? ¿Convertirte en la enfermera de Gustavo y en la amante de Juan Marcos? Laura. Sí, Willy, dime. Salgo para allá. No puedo creer esto que pasó. Duval, por favor. Esa mujer que asesinaron iba a decirme algo muy importante. Por favor, busquen los papeles de esa mujer. Son unas fichas médicas. Ahí está el nombre de la mujer que tiene a mi hija. Por favor, por favor. Mira, Willy, lo único que te puedo decir es que estás en un problema. El único sospechoso de esa muerte eres tú. ¿Qué? Un momento. Yo llamé a seguridad. Yo estaba en ese hotel. Duval, por favor. Esa mujer estaba muerta cuando yo llegué. ¿Cómo voy a matarla si yo la quiero viva para que me diga dónde estaba mi hija, por Dios? Pues yo no sé, yo solo te estoy poniendo al tanto de la situación. Ya mi gente está levantando la escena del crimen. Mira, Laura, no tengo por qué darte explicaciones a ti, pero yo no soy mujer de 2 hombres. No lo fui ni lo seré. Te creo. Te creo perfecto. Solo me pregunto una cosa. ¿Qué piensas hacer cuando Juan Marcos se libre de Fernanda? ¿A cuál de los dos vas a elegir? Sam, ¿y cómo te enteraste que tu hija nació? Es una historia muy larga. Pero en este momento Willy está averiguando el nombre de la mujer que la tiene. ¿Y qué piensan hacer? Voy a luchar por mi hija. A mí me la robaron y la quiero conmigo, como debe ser. Samantha, yo... ¡Wow! Sí que se gasta dinero para casarse y para abrigarse. Y si seguimos gastando así, nos vamos a quedar sin dinero muy pronto. Pero... yo soy millonaria. Tú sí, chaparrita, pero yo no. ¿Estás bien? Fabiola. Sí. No sé, me mareé un poco. Se me puso todo en negro. Bueno, falta de comida no es, porque comiste empanadas como un cerdito. ¿Sabes? Una vez vi una telenovela que tenía una chica que se desmayaba y era porque estaba esperando un bebé.